No gritó. No cuando la piedra golpeó. No cuando su cuerpo se aflojó contra el poste, costillas, respiración rasgada de sus pulmones. Su silencio era total, no vacío, sino practicado. Devastante. Un desafío hueco tallado por días de dolor. Pero la multitud gritó por ella. Desgastador de vientres. Puta de Starborn. Ella negó la causa, y por eso la condenaron. Cada palabra era una hoja, más aguda que las piedras, cortando por cualquier dignidad que le quedaba. Los insultos llovieron como aceite caliente, grueso, séquito, despiadado, transmitido por los vientos que retorcieron los callejones del sector, llevando odio en su aliento. Había sido así todos los días. Hasta que no lo fue. Riva colgó de cadenas de hierro oxidado, se cerró en el puesto que se parecía a un pilar podrido en el centro del barrio humano. Pasaron días desde que la ataron allí. Sus brazos se extendían sobre ella, muñecas hinchadas donde las esposas de acero habían cavado en la carne, piel desnuda aferrada al metal. Sus tobillos también estaban encadenados, pero no tenía fuerza para moverse. Las moscas se juntaron perezosamente en sus heridas abiertas, bebiendo de la lenta podredumbre de su cuerpo. Su cabeza se enredó y enredó los hilos de pelo rojo una vez orgulloso pegado a su cara moretón, ese mismo pelo que solía trenzar como un símbolo de su linaje. Ahora colgó sucio y mátid. Su piel azul profunda estaba manchada de sombra, sangre y sudor del sufrimiento. La suciedad alineaba cada rasgo de su marco vacío. Una costilla se enredó como un rayo roto bajo su túnica rota. No había comido en 4 días. No había bebido agua en 2. Pero aún así, no lloró. Riva siempre había estado callada, incluso antes de la guerra. No por miedo. Nunca. Pero fuera de fuerza. Estaba compuesta. Aún así, una vez creadora, ella solía grabar pigmentos reactivos ligeros en el vidrio, sus delicadas obras mostradas en las galerías de cúpula de los anillos superiores. Era Riva de Teosquequel. Nacido del invierno. Heredero del hilo genético del Starborn. Hasta que llegó la guerra. Y luego vino la Directiva de Restauración. Un nombre frío para un monstruoso decreto. Después de que el colapso de la población, cuando su gente estaba muriendo en millones, la casta gobernante emitió un plan. Todas las hembras genéticamente viables serían reclutadas en programas de reproducción estatal. No hay elección. Sin voz. Solo deber. Riva no había luchado. No había huido. Simplemente miró al alcaide a los ojos y dijo, no. Y por eso la borraron. Su identidad borrada de cada archivo. Su estudio confiscado. Su hermana desapareció. Su nombre se ha borrado de la existencia. La arrastraron al sector humano y la encadenaron como una bestia al puesto, no por castigo, sino por espectáculo. Una advertencia clavada en carne y hueso. Cada mañana se reunían. Algunos eran humanos. Otros no lo eran. Vinieron a mirar. Algunos tiraron chatarras, otros escupieron. Los niños jugaron con ella, golpearon a la bruja azul, ganaron un punto. Dejó de flirtear hace días. Su cuerpo se había adormecido. Su alma no lo tenía. Pero la mantuvo enterrada, encerrada tras ojos violetas, emborrachada por el hambre, por la sed, por una incesante humillación. Lo peor eran las mujeres. Traidor. Desperdiciador de vientres. Filth. La ironía nunca la dejó. Lo llamaban deber sagrado. Y sin embargo, ella colgó aquí, medio desnuda, hambrienta, avergonzada en público, y nadie lo llamó sagrado. Riva, una vez celebrado artesano de las ciudades superiores, ahora reducido a una bandera podrida de desgracia. Y luego, en un día como cualquier otro, alguien se detuvo. Un hombre. Humano. No tenía intención de hacerlo. Eso fue obvio. Parecía cualquier otro muelle, alto, duro alrededor de los bordes, sus hombros pesados por el trabajo, las manos manchadas de aceite. Su chaqueta estaba usada pero limpia, botas de suela gruesa para el trabajo de fábrica. Nada especial. Pero algo en él se ha estancado. Quizás fue el viento que se movía, cepillándose el pelo de su cara. Quizás el ligero cascabel de cadenas. Tal vez era su cuerpo, la forma en que había dejado de intentar pararse. O tal vez fue el silencio alrededor de ella, como todos los demás pasaron sin pausa, sin vergüenza. Su nombre era Calin Ward. No era un héroe. Una vez había construido armas para la Marina Interestelar, cosas que quemaron ciudades de la órbita. Máquinas que hicieron desaparecer a la gente de medio mundo lejos. Había enterrado esa parte de sí mismo en el trabajo, en silencio, en metal y grasa.
Pero esto no era algo que pudiera pasar. Se fue de la carretera. Algunas personas estornudaron. Un hombre se rió. Pero Kalin seguía caminando. Sus botas golpearon metal. Más cerca. Entonces más cerca. No miró hacia arriba. Al principio no. De cerca, ella era peor de lo que imaginaba. Su boca se rompió en las esquinas, sangre seca a lo largo de sus muslos, hombros crudos donde las cadenas la abrieron. Pero fue su quietud lo que lo detuvo. No estaba inconsciente. Ella estaba, esperando la muerte. Se agarró lentamente, cuidado de no asustarla. Como si uno pudiera acercarse a un animal herido. «Hey», dijo, suavemente. «No hay respuesta. No te haré daño». Aún nada. Llegó dentro de su abrigo y sacó un frasco maltratado. Desarruinó la gorra. Se lo llevó a los labios. No se movió, pero su aliento se enganchó. Un pequeño e invisible movimiento en la esquina de su boca. Luego sus labios rotos se separaron. Ella bebió. Un sorbo. Y luego otro. Su garganta temblaba mientras el agua se deslizaba, todo su cuerpo temblaba como hojas secas en una tormenta. Una sola lágrima se le resbaló de su ojo violeta, rodando silenciosamente por la mejilla. No se dio cuenta. Pero lo hizo. No notó la lágrima, pero él sí. Kalin se tragó fuerte, un nudo apretado en el pecho. No dijo nada, se quedó ahí un momento hasta que sus ojos se pusieron en las esposas. Grueso. Pesado. Corrodeado. Estadounidas con cerraduras de grado militar, de los que se diseñaron para mantener seres mucho más fuertes que la mujer que ahora se había caído ante él. Detrás de ella, una placa oxidada llevaba palabras en un idioma que no podía leer, pero no importaba. El mensaje estaba claro, grabado en óxido, sangre y descuido. No era una prisionera, era una declaración. Una advertencia. Y nadie la estaba vigilando. Sin guardias. No hay patrullas. Solo gente que pasa como si fuera un punto roto en el paisaje. Exhaló agudamente y desabrochó la bolsa en su cadera. Dentro estaba su antiguo kit de herramientas, el mismo que había usado para parchar rupturas a mitad de órbita, para arreglar cascos sangrando vacío. Lo abría con manos practicadas, microcutor, antorcha de calor, pinzas de pico. Sus dedos se levantaron sobre las herramientas antes de instalarse en la antorcha. «¿Por qué demonios estás haciendo esto?», se murmuró a sí mismo. Pero sus manos ya se estaban moviendo. La antorcha silbaba a la vida, un brillo naranja silenciado en las sombras. Ella se parpadeó, no con miedo, sino con reflejo. No sabía que esta llama estaba destinada a liberarla, no a grabarla otra vez. Kalin se agarró bajo, aliviando el cortador hasta la cerradura de su muñeca. El metal resistió, una reliquia de los viejos tiempos de guerra. Se abrió con un pop frágil. Le cogió el brazo mientras se le caía, y luego se volvió hacia su tobillo. Otro silbido. Otro temblor. Entonces suelta. Su cuerpo se aflojó de una vez, sin huesos, sin peso. La atrapó antes de que ella se golpeara. Ella pesaba casi nada. Eso lo asustó. Tan frágil. Pero aún vivo. La levantó con ambos brazos, uno debajo de sus rodillas, el otro se arrodilló en sus hombros. Su cabeza se golpeó contra su pecho, respira superficial, piel fría. La gente miraba. Algunos se burlan. La mayoría se volvió la espalda. Nadie se movió para detenerlo. Kalin Ward miró hacia abajo a la mujer herida y rota en sus brazos, y tomó una decisión, no fuerte, no enojada, sino con la certeza tranquila que no dejó lugar para los pensamientos segundos. «Ya no estás solo», susurró. Luego la llevó. La puerta se cerró detrás de él con un silencio metálico. Era viejo, deformado ligeramente en el marco de años de ciclos de calor y descuido, pero todavía se bloqueó. Kalin giró el tornillo hasta que hizo clic, y luego se quedó quieto, escuchando. Sin voces. Sin insultos. No hay multitud. Solo el zumbido bajo de la ventilación de la cabeza. Silencio. Bendito silencio. Se cambió, ajustando su peso en sus brazos. No se había movido desde que la había levantado. Sus extremidades estaban flojas, su cabeza descansando ligeramente contra la curva de su hombro, el temblor ocasional que se agitaba a través de su delgado marco. Respiró, apenas, cada una inhala una rendición frágil. La habitación era pequeña. Cramped. Un catre guardado en una esquina, un banco de trabajo bajo disperso con herramientas, un lavabo oxidado y una antigua unidad de calefacción brillante ámbar. El aire olía a polvo, soldadura y aceite viejo, pero estaba limpio. Era seguro.
Se arrodilló y la echó en la cuna, lenta y suave. Sus manos se abrieron en la manta, los dedos azules, contusionados, soldados de las esposas. Sus tobillos estaban peor, hinchados, partidos, con sangre incrustada en las costuras de su piel. Él se quedó de pie junto a ella, simplemente observando. Rael. Ese era su nombre. No sabía cómo lo sabía. No se lo había dicho, aún no. Pero estaba allí, grabado en ella de una manera que ninguna purga podría borrar. Un nombre lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al borrado de los registros estatales, de las etiquetas digitales, de las bocas de quienes la escupieron. No era solo una víctima. Pero mirándola ahora, apenas parecía viva. Kalin cruzó la habitación y abrió el grifo. Salió agua, tibia pero limpia. Empapó un paño, lo escurrió y regresó con ella. Empezó por su rostro, limpiando las capas de mugre, sangre y sudor. Debajo de todo, su piel todavía tenía un débil brillo, una suave iridiscencia que aún no había sido despojada por el dolor, el sol o el tiempo. Ella se agitó poco a poco a su toque, pero no se alejó. Sus labios se separaron, secaron y rotos. Sus ojos se aletearon una vez, y luego se cerraron de nuevo. «Estás a salvo», murmuró, no seguro si lo decía por ella o por sí mismo. Una luz roja parpadeante atrajo su atención desde la esquina de la habitación. Su unidad de comunicaciones. Aún enchufado. Sigue activo. Probablemente un nuevo toque de queda transmitido. Quizá una alerta sobre un fugitivo. Quizá sobre él. Lo ignoró. No importaba. En cambio, se arrodilló de nuevo y tiró el kit de medicación de debajo de la cuna. Era viejo, militar, usado pero abastecido. Salve para quemaduras. Parches de Sinskin. Niebla antibacteriana. Trabajó sin hablar, limpiando suavemente sus heridas, vistiéndose cada uno con cuidado. Una vez se estremeció cuando el aerosol golpeó carne abierta, pero no hizo sonido. El silencio entre ellos se profundizó, grueso como una manta, envuelto en el zumbido del calentador y el lejano gemido de la ciudad más allá. Fuera, pasaron los drones. Anuncios se han cruzado. Voces gritaban muy lejos. Pero aquí, en esta pequeña habitación con óxido, estaba respirando. Y curar. Kalin se inclinó contra la pared, los brazos cruzados, los ojos fijados en ella. ¿Por qué la ayudó? Se lo preguntó de nuevo. Porque nadie más lo tenía. Porque el silencio como el suyo se sentía demasiado familiar. Porque algo dentro de él, algo que creía que había enterrado con la guerra, se había roto cuando la vio. Recordó la última ciudad en la que sirvió. Las órdenes. El silencio antes del impacto. Los gritos. El fuego. Recordó estar en el pasillo de acero, mirando su reflejo en un panel pulido, y no reconocer al hombre mirando hacia atrás. Y ahora aquí estaba, rompiendo el protocolo, albergando a un condenado fugitivo alienígena cuyo único crimen había sido la negativa. Probablemente ya hubo alertas. Patrullas redirigiendo. Los datos se iluminan. Pero nada de eso se sintió real. Solo ella lo hizo. Y ella estaba aquí. Con él. Absolutamente, aquí está su párrafo reescrito, manteniendo el peso emocional y el flujo cinematográfico mientras que mejora el ritmo, la claridad y el tono. Esta era su cuna. Su habitación. Ahora su mundo. Kalin se quedó despierta toda la noche. En algún momento, se agitó un sonido suave y fracturado que se deslizaba por encima de sus labios, algo entre un suspiro y un gemido. Se mudó a su lado, no tocando, solo mirando. Sus ojos abrieron, apenas, una delgada astilla de violeta perforando el dim. Ellos conocieron su mirada, incierta, desconocida. ¿Dónde? Susurró, voz seca como piedra rota. Estás a salvo, dijo Kalin, inclinado un poco hacia adelante. Te traje aquí. Sus ojos se desvanecieron hasta el techo, y luego volvieron a él. No volvió a hablar. Te traeré agua. Momentos más tarde, volvió con un frasco abollado. La ayudó a sentarse, apoyando su espalda con un brazo. Era imposiblemente ligera, como su cuerpo todavía estaba decidiendo si seguir respirando. Él sostuvo el frasco en sus labios. Bebió lentamente, no con codicia. Lo suficiente para mojar la boca. Pero cuando bajó el frasco, sus dedos temblorosos se cepillaron la muñeca, no para alejarlo. Solo para conectar. Solo para sentir. Miró hacia abajo su mano, y luego a su cara. Se había vuelto ligeramente, los ojos abiertos ahora, esas violetas moretones mirándole con algo más profundo que la gratitud. No reconocimiento, no del todo, sino un parpadeo de memoria.
como si alguna parte frágil de ella todavía supiera lo que significaba ser visto. Kalin sintió algo apretado en su pecho. No habló. No la busqué otra vez. Simplemente giró, colocó el matraz junto al lavabo, y se deslizó por la pared junto a la cama. Descansó allí, ojos cerrados pero sin insomnio, escuchando el aliento entre ellos. Más tarde, el sistema de anuncios de la ciudad se disparó a la vida fuera de la ventana. Una voz dura y monótona se hizo eco a través del distrito inferior. Recordar, se espera que todos los ciudadanos reporten presuntos fugitivos de clase nula. Albergar a los desertores genéticos es punible en virtud de la ley de directiva. No miró hacia arriba. No se movía. Porque la mujer que yacía en su cuna no era una fugitiva. No estaba defectuosa. Simplemente dijo que no. Y en este mundo, esa era la palabra más peligrosa que cualquiera podía hablar. Cuando la mañana finalmente se rompió, no lo sintió. Pero él lo vio, la débil luz dorada que se deslizaba a través de los listones de la ventana, cepillándose sobre su piel como la ciudad recordaba cómo era la gentileza. La miró de nuevo, verdaderamente miró, y susurró en la quietud con una resolución tranquila, no volverás allí. Y lo dijo en serio. Lo primero que notó cuando se despertó fue el silencio. No el silencio del vacío, o el silencio después de la agonía, sino algo más caliente. Más cerca. No había botas pisoteando pasillos. No hay órdenes ladradas. No hay chillidos de restricciones electrificadas. Solo, respiración. Solo el débil y constante ritmo de alguien que respira cerca. Rael abrió los ojos. El filtro de luz a través de las tablas de ventana era suave y oro, encajado con polvo. Kalin se sentó en un banco de trabajo bajo, codos descansando sobre sus rodillas, inspeccionando cuidadosamente las tripas de un panel de circuitos desgastado. No se había dado cuenta de que había agitado. Sus manos se movieron con precisión, líquido, confiado, el tipo de toque que proviene de arreglar cosas que no pueden permitirse romper. Su cara estaba tranquila. No pacífica, sino castigada. Tranquilo. Ella lo vio en silencio. La última persona que la miró como si importara había usado un collar de plata y olía a esterilizador y aire reciclado. Esa había sido otra vida. Rael se cambió bajo la manta. Su cuerpo protestó inmediatamente, dolores apretados en sus articulaciones, sus músculos se quemaron por descuido y cepa. Pero ella se mojó los dientes y se sentó de todos modos. Kalin miró el sonido. «Estás despierto», dijo, levantándose a sus pies. Ella asintió una vez, lentamente. Su garganta estaba seca, palabras atrapadas como arena. Cruzó la habitación y le trajo el frasco sin decir nada. Bebió con cuidadosos sorbos. El agua era metálica, un poco caliente, pero aliviaba la vacilación que se había tallado en sus huesos. Cuando ella devolvió el frasco, sus dedos volvieron a tocar. Ninguno de ellos se alejó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Rael se detuvo, considerando. Su cuerpo aún dolió. Sus pensamientos aún se remolinó en la niebla. Pero el aire ya no huele a miedo. Las cadenas se habían ido. «Más ligero», susurró. No era del todo verdad. Pero estaba lo suficientemente cerca. Kalin dio una cabeza tranquila y se alejó, volviendo un momento más tarde con un paquete de racionamiento. Lo puso suavemente en una caja junto a su cuna. «No es mucho, pero ayudará». Lo desenvolvió lentamente, los dedos temblando. La comida dentro era densa, gris, amarga, pero ella mordió sin quejarse. El hambre suavizó el gusto. Kalin se inclinó contra la pared, los brazos doblados sueltos. El silencio entre ellos se volvió a instalar, sin tensión, solo quietud. «Solía trabajar con la luz», dijo de repente, su voz respiraba más que un sonido. Ella no lo miró. Levantó una ceja, curiosa. «Sí. Vidrio. Pigmento. Polímeros reactivos», murmuró. «Solía mezclar color en estructuras de luz. El arte, algunos lo llamaban». Sus dedos se levantaron sobre el paquete de raciones, se retorcían ligeramente. «No sé por qué te estoy diciendo esto». «Porque todavía recuerdas», dijo Kalin. Una pequeña sonrisa amarga tocó la esquina de sus labios. Y por primera vez en mucho tiempo, se dejó mantener esa memoria sin que se deslizara. Los recuerdos se sienten como mentiras cuando no hay nadie más que compartirlas. La voz de Rael era tranquila, casi una reflexión posterior. Kalin no contestó. Sabía mejor que intentar ablandar una verdad tan cruda. Afuera, la ciudad se despertó. Las líneas de tranvías distantes tarareaban. Neón zumbó sobre la cabeza.
Luego la red de intercomunicaciones se enredó a la vida, inundando el aire con su doctrina diaria en 3 lenguas afiladas. Se recuerda a todos los ciudadanos. Albergar a fugitivos de clase nula es una violación de la ley de directiva intersectorial. Informar todas las actividades sospechosas al Consejo de Restauración para la Unidad. Para sobrevivir. Rael se afectó. No dramáticamente, solo un sutil plegado de sus hombros, un rizo involuntario hacia adentro, sus dedos apretando alrededor del borde de la cuna. Un reflejo tallado en ella. Kalin cruzó la habitación en 2 escalones y cerró las listas apretadas. La voz desapareció. Ella dejó salir un aliento tembloroso. No puedo dormir con él en mis oídos, admitió. Esa voz, esa calma, lo hacen sonar como lógica, dijo Kalin. Como todo esto es solo, necesario. Necesario, se hizo eco. Su voz se quebró en la palabra. Así es como llamaban el puesto. No preguntó qué quería decir. No lo necesitaba. Recordó cómo era cuando la encontró allí, doblada, rota, apenas respirando. Después de un ritmo, ella preguntó en silencio, ¿te arrepientes de haberme sacado de él? Él conoció sus ojos sin dudarlo. No vendrán, dijo. Eventualmente. Tú también estarás marcado. Ya he sido marcado, respondió Kalin. Acabo de dejarlo aparecer. Ella lo estudió entonces, realmente lo miró. Había algo diferente en su mirada, menos guardada, más curiosa. No actúas como los otros, dijo suavemente. No me siento como ellos. ¿Por qué? Porque vi lo que hizo la guerra, dijo, voz baja y nivel. No solo a las ciudades, a la gente, se volvieron eficientes. Fríos. Dejaron de ver lo que estaban destruyendo. Miró hacia abajo en sus manos. Y los dejé. Arreglé las máquinas que rompieron huesos y rasgó la piel. Se frotaba la espalda del cuello, apretando la mandíbula. Ahora arreglaré chatarra. Relajes de atraque. Relajes de alambre. Cosas que no gritan cuando se desmoronan. Rael miró hacia abajo a sus propias manos. Lentamente, se flexionó los dedos. El color estaba regresando, no mucho, pero suficiente. No sé qué viene después, murmuró. No tienes que hacerlo, dijo Kalin. Todavía no. Un largo silencio se estableció entre ellos. Entonces preguntó, ¿crees que alguna vez se detiene? La vergüenza. ¿El silencio? Se acercó más, sin apretarla, solo presente. Sólido. No lo sé, admitió. Pero creo que se hace más fácil, si alguien está dispuesto a escuchar. El aliento de Rael se encontró. Parecía que podría decir algo más, pero en cambio, simplemente se acercó. Sus dedos descansaron en el borde de la manga, sin agarrarse, no suplicar. Solo recordando lo que se sentía tocar algo sin ser herido. Kalin no se movió. Ella cerró los ojos. Fuera, el mundo continuó, banderas que flotaban, patrullaban drones, advertencias sobre repetición. Pero dentro de esa habitación oxidada, entre una persona rota y otra, el ruido no podía entrar. Y por primera vez en más tiempo de lo que podía medir, Rael se permitió inclinarse no hacia el futuro, sino hacia el calor que tenía a su lado. Y por ahora, eso fue suficiente. La tensión que persistió no fue por alarmas, pasos o miedo. Era más pesado. Más tranquilo. Como la presión antes de una tormenta de verano, cuando el cielo mantiene su aliento e incluso las paredes lo sienten. Rael lo sintió primero. Se quedó descalza junto a la ventana, viendo el moretón del cielo al atardecer. Su pelo rojo se colgó, aún enredado en lugares pero limpio ahora. Su marco había cambiado demasiado, menos hueso, más voluntad. Pero las noches no la habían dejado ir completamente. Todavía se despertó jadeando. Aún desapareció en sí misma. Pero no esta ahora. Algo anda mal, dijo, sin girar. Kalin miró hacia arriba desde el banco de trabajo donde un relé de datos brilló bajo sus manos. No preguntó cómo lo sabía. Están dando vueltas más fuerte, dijo. Los últimos 2 barridos de drones llegaron a 10 metros. Eso no es patrulla, es el comportamiento de búsqueda. Rael no respondió. Su mandíbula se apretó. Su cuerpo se desplazó, no con miedo, sino con enfoque. Su postura cambió. Los hombros volvieron. Los brazos doblados en preparación. No le había preguntado por escapar desde la noche que le dijo que había una manera. No le había preguntado si tendrían que correr. Habían esperado. Aún así. Silencio. Esperando que el sistema los olvide.
Pero la esperanza en esta ciudad tenía límites. 3 golpes rompieron el silencio. Medida. Metal en metal. No puños. No armas. Oficial. Kalin no se movió. Los golpes volvieron más lentos. Intencional. Se volvió hacia ella. Ve. Los ojos de Rael se encontraron con los suyos. Tranquilo. Tranquilo. No me estoy escondiendo, dijo. No están aquí para hablar. Lo sé, entonces entra en el espacio de arrastre. Ahora. Sus labios se apretaron, la ira parpadeaba brevemente detrás de sus ojos, pero asintió. No porque estuviera de acuerdo, pero porque ella confiaba en él. Se mudó a la pared trasera, tiró de un lado el panel de suelo rayado, y se resbaló debajo de ella. Silencio. Preciso. No se parpadeó mientras se cerraba sobre ella. Y luego estaba solo. La puerta se abrió. 3 hombres entraron. 2 policías blindados flanqueando a un delgado oficial con un abrigo de carbón. Sus guantes estaban impecables. Su sonrisa, afeitadora. Señor Ward, dijo sin problemas. Doite ingeniero. Retirado. Residente actual, Delta 9 del subsector, unidad 34 a 22. ¿Podemos entrar? Ya lo hiciste, dijo Kalin. El oficial se ríe como si se hubiera contado una broma. Hemos estado revisando algunos registros visuales, dijo, sacando un palo de datos elegante de su abrigo. Parece que estuvo en estrecho contacto con un fugitivo de clase nula registrado. Hace 3 noches. Mujer. Genética de alta prioridad. Clasificado incumplidor. Actualmente marcado para recuperación. Kalin no dijo nada. El oficial inclinó la cabeza un poco. ¿La has visto?, preguntó. Su voz era educada. Sus ojos no lo eran. La mirada del oficial se redujo ligeramente. Ya sabes, según la ley de directiva, albergar a un fugitivo de clase nula se considera traición. Kalin no se parió. Pero no estamos aquí para hacer esto difícil. Si coopera, podemos asegurarnos de que su expediente permanezca intacto. Sin tribunales. Sin detención. Se detuvo, añadiendo con una sonrisa delgada, después de todo, estoy seguro de que solo estabas tratando de ayudar. La voz de Kalin era constante, inquebrantable. Ella no es una criatura. El oficial arqueó una frente. Ella se negó a la directiva, continuó Kalin. Eso no la hace subhumana. Los 2 que están detrás de él tensos, se apretan los músculos al desafío de la voz de Kalin. La sonrisa del oficial se desvaneció, reemplazada por un borde frío. Ya veo, dijo, su tono cambiante, más agudo. Entonces, ¿eres simpatizante? No, respondió Kalin, su voz cortando por el aire con una resolución tranquila. Soy un hombre que ha terminado de ver a la gente ser quebrada en nombre de la supervivencia. El oficial dio un paso adelante, su presencia se acerca, una amenaza no hablada en su postura. ¿Crees que estás haciendo una declaración?, dijo lentamente, pero todo lo que estás haciendo es retrasar lo inevitable. No estoy retrasando nada, reportó Kalin. Estoy comprando tiempo. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el ejecutor de la derecha se movió. Rápido. Pero no más rápido que la rejilla que se abre debajo de ellos explotó. Rael se levantó como un aliento de fuego. El primer ejecutante llegó a su arma, pero su mano ya estaba en su brazo, retorciéndolo con brutal precisión. Un grito agudo dividió el aire, una crujidad enfermiza y el hombre arrugó hasta el suelo. El segundo ejecutor la buscó, demasiado lento. Kalin ya estaba allí, golpeándolo en la pared con la fuerza de un tren de mercancías. Metal roto. Chispas voló. El hombre golpeó el suelo, inmóvil. El oficial dio un paso atrás, su expresión se volvió helada. Acabas de hacer esto una ofensa de clase 3, silenció. Rael se levantó alto, su aliento duro pero estable. Sus brazos estaban desnudos, los moretones se desvanecieron pero aún visibles. Sus ojos, violetas y feroces, quemados con algo crudo. No volveré a enjaular, dijo, su voz firme, como un voto. Y luego, afuera, un sonido. Ni un grito. Ni una sirena. Un clic. Alguien en el pasillo había tomado una foto. Se abrió una puerta. Y luego otro. Y otro. Por primera vez en semanas, la calle no estaba silenciosa. Kalin se volvió lentamente, su mirada fijada en la puerta. La gente estaba mirando silencio, quieto. No me apresuro. No ofreciendo ayuda. Solo mirando. Presente. El oficial se retiró,
furia arrastrándose hacia su posición, pero ni una palabra más le pasó los labios. No hay última amenaza. Silencio. Y la puerta se cierra detrás de él. Entonces estaban solos. Rael dejó salir un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Sus manos temblaron, solo un poco. Kalin se movió hacia ella pero se detuvo a un pie, dándole espacio. ¿Estás bien? Ella asintió pero no encontró sus ojos inmediatamente. En cambio, ella lo miró, realmente miró, por primera vez en lo que sentía como siglos. Te interpusiste entre ellos, dijo, su voz más tranquila que antes. Lo haría de nuevo, dijo Kalin simplemente. Su mirada se suavizó, solo un poco. ¿Por qué? Kalin no sonrió. No se ablandó. Acaba de hablar honestamente. Porque prefiero perder todo que ver que te silenciarán de nuevo. Afuera, alguien llamó su nombre. No es un insulto. No es una maldición. Solo su nombre. Rael. Se volvió a la ventana, la calle todavía mirando, pero no con juicio. Con otra cosa. Algo que un día, podría convertirse en coraje. Y no miró hacia otro lado. El silencio que siguió era más pesado de lo que los gritos hubieran sido. Pasaron horas desde que los ejecutores se fueron. Kalin había cerrado la puerta, reiniciado el amortiguador, barrido las herramientas rotas, y limpió la sangre. Pero nada de eso detuvo el peso presionando sobre la habitación. Rael se sentó en la cuna, sus rodillas atraídas hacia el pecho, mirando nada. Sus ojos no estaban huecos. Estaban ardiendo, tranquilo, controlado, pero peligroso. Kalin la miró desde el otro lado de la habitación, sin estar seguro de si ahora era el momento de hablar o si el silencio serviría mejor. Había aprendido la diferencia la mayoría de los días, pero esta noche era diferente. No había dicho una palabra desde que lucharon uno al lado del otro. Ahora, ella estaba envuelta en sí misma como armadura hecha de quietud. Dudó, y luego habló suavemente. No tenías que salir. Lo tenía, dijo inmediatamente, su voz cortando limpiamente, un fuerte contraste con la silenciosa. No lo hiciste. Su mirada no se agitaba. Sabía lo que eran. Sabía lo que harían. Ella se detuvo, y luego añadió, pero yo no sabía lo que harías. No podía sentarme debajo del suelo y preguntarme si serías el siguiente nombre borrado de una pared. Kalin respiraba lentamente, su voz firme. Me habría quedado. No quería que tuvieras que hacerlo. Eso golpeó más duro que cualquier otra cosa. Rael se paró, no rápidamente, sino con propósito. El movimiento fue enrollado, tensión que vino después de la batalla, no durante. Su cuerpo estaba todavía preparado para algo que ya había pasado. Ella caminó hacia él y luego se detuvo. No estaba temblando. Estaba enojada con él, con el mundo, con ella misma. No sobrevivía todo esto, dijo, su voz baja pero feroz, para sentarse tranquilamente en una caja mientras alguien más arde por mí. No soy un símbolo, añadió, su voz se rompe un poco. No soy tu causa. No lo eres, dijo Kalin, tranquilo pero firme. Me miras como si fuera algo que proteger. No contestó inmediatamente. En cambio, se volvió la espalda, las manos presionando su cara como si tratara de mantenerse unida. Kalin cruzó la habitación lentamente, detrás de ella. Su voz era suave pero inquebrantable. No tienes que ser nada que no quieras ser. No para mí. No para ellos. No para ellos. Nunca más. Sus hombros se ahogaron. No lloró. Pero su aliento se enganchó, como si algo dentro de ella se estuviera dando paso. Entonces, se convirtió y se acercó a él, no tropezó, sino que avanzaba con propósito. Puso las manos sobre el pecho, su frente descansando justo debajo de su clavícula. Sin una palabra, Kalin envolvió sus brazos alrededor de ella. No temblaba. No se desmoronó. Ella simplemente se quedó allí en el círculo de sus brazos, respirando, como había olvidado cómo. El tiempo pasó. Afuera, la luz se desplazó, volviéndose roja con el sol que se pone. La sombra de la habitación se estiró a través de la pared, ablandando el momento. El calefactor hizo clic suavemente en el fondo. Me asustas, susurró, su voz se amortiguaba contra su camisa. Kalin se cayó, su cuerpo rígido mientras sus palabras se hundieron. ¿Por qué? Más tarde, se acostó a su lado en la cuna, su cabeza descansando sobre su hombro, la manta dibujada a la ligera sobre ellos. La noche afuera zumbaba con estática y viento, pero dentro de la habitación había pasado la tormenta. Todavía no sabes lo que viene después,
dijo tranquilamente, su voz suave. No, susurró, su tono constante pero incierto. Pero quiero averiguarlo. Kalin se volvió hacia ella, su mano descansando sobre la suya. Yo también. Ella sonrió, no ancha, no cierta, sino real. Luego la tormenta vino tranquilamente. No hay alarmas. No hay botas de marcha. No hay gritos de aviso agudos y agudos. Solo quietud. Entonces presión. Un peso en el aire, invisible pero innegable, el tipo de tensión que se construye justo antes de que algo se rompa. Kalin lo sintió antes de ver algo. Estaba trabajando debajo de la mesa, ajustando un micro taladro para arreglar el panel de ventilación que siempre zumbaba cuando el sistema se sobrerelojaba. Las luces parpadearon una vez, y un sutil zumbido se levantó del pasillo. Se congeló. No fue la falla de energía. No fue el ciclismo de calefacción. Era un dron de proximidad. Sus ojos se rompieron a la lectura de ventilación. Firma de calor, 3 cuerpos. Sin registrar. No hay pings tranquilos. Clase militar. Silencio o campo activo. Ya estaban aquí. Rael miró desde donde había estado cuidadosamente doblando la manta. Su cara se apretó instantáneamente. Vete, dijo Kalin, su voz baja pero urgente. Esconde, nivel inferior, escotilla de almacenamiento. Su mandíbula. No. Tienes que hacerlo, insistió. No te dejaré aquí solo. No había tiempo para discutir. Le lanzó el amortiguador de emergencia del comunicador y ella lo atrapó con una mano, deslizándolo bajo el panel del suelo. Se movió con rapidez, silenciosa como un suspiro, pero su postura era tensa, enroscada. Ahora era más fuerte, ya no temblaba con cada movimiento. Las marcas en sus muñecas habían empezado a desvanecerse, pero el fuego en sus ojos aún ardía. Esperaron. El golpe llegó, seco y firme esta vez. 4 golpes. Medidos. Oficiales. Kalin no se movió. Miró a Rael una vez. Ella asintió en silencio y luego se dejó caer en el espacio de acceso bajo el suelo. El panel volvió a su lugar con un clic y la puerta se abrió. No esperaron permiso. 3 figuras entraron en formación escalonada. 2 llevaban armadura negra elegante, armas de imán pinchadas en la espalda. El tercero estaba en un uniforme civil oscuro, no de alto rango, pero tampoco un soldado de pie. Un burócrata con sangre detrás de su sonrisa. Kalin Ward, dijo el hombre suavemente, dando un paso adelante. Mecánico de muelle. Permiso civil código 448Z. Antiguo ingeniero de flotas bajo el Cuerpo de Paz Unificado. Kalin no dijo nada. Se paró en el centro de la habitación, las manos relajadas, los ojos estables. El hombre sonrió más. Usted ha sido identificado a través de registros visuales interactuando con un fugitivo de clase nula hace 3 días. Las banderas genéticas sugieren que ella es la materia fallida del sector 7. El estatuto 9.6 permite su detención, pero preferiríamos la cooperación. Sin embargo, no hay respuesta. Detrás del hombre, uno de los agentes blindados comenzó lentamente dando vueltas en la habitación, escaneando paredes, comprobando respiraderos. El tercero mantuvo su ojo en Kalin, su mano se acercó más al agarre de su brazo aturdidor. El burócrata dejó un suspiro bajo, teatral. Señor Ward, entendemos lo persuasivos que pueden ser estos desviados de clase nula. Algunos de ellos conservan rasgos, apariencia, voz, aroma que les hacen difícil resistir. No es culpa tuya. Fueron diseñados de esa manera. Ingenieros para atracción, obediencia. La mandíbula de Kalin flexionada. ¿Es eso lo que te dices cuando gritan? El hombre parpadeó, su sonrisa fallando ligeramente. Pero luego se recuperó, una nueva frialdad en su expresión. No son personas. Son recursos. Kalin dio un paso adelante. Ella no es tuya para tomar. No es tuya para guardar. El que estaba detrás de él se desplazó, la tensión en la habitación se levantó. Ella dijo no, Kalin continuó, su voz inquebrantable. Y por eso, intentaste borrarla. La sonrisa del burócrata volvió, más fría esta vez. Ella es peligrosa. Desobediente. Defectiva. Está viva, reportó Kalin. La sonrisa se desvaneció. No por mucho tiempo, si no cumples. La amenaza colgada en el aire, pesada y escalofriante. En la habitación detrás de la pared, el corazón de Rael golpeó como un tambor de guerra. Podía oír cada palabra, cada insulto. Su cuerpo quiso moverse, pero esperó. Tuvo que esperar.
Kalin había hecho su promesa. Pero cuando los pasos de la tercera fuerza se acercaban a la escotilla, cuando oyó el panel por encima de su turno ligeramente, tomó su decisión. La escotilla se abrió. Se movió más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. El ejecutor se dio la vuelta, pero fue demasiado lento. Rael se adelantó, golpeando su codo en la muñeca y golpeando el arma de lado. El arma se disparó inofensivamente al techo. El segundo ejecutor se movió para intervenir, pero Kalin ya estaba allí. Agarró el hombro del hombre, retorció el brazo detrás de su espalda, y lo golpeó contra la pared con fuerza brutal. Chispas volaron desde el panel mientras el hombre arrugaba. El burócrata se tropezó con ojos anchos, perdiendo su compostura. Rael se paró en el centro de la habitación, respirando fuerte. Su pelo era salvaje, sus ojos ardiendo como estrellas gemelas. «No me llevarás», dijo ella, su voz firme, su determinación inquebrantable. El silencio que siguió fue total. Afuera, la ventana de un vecino se abrió. Y luego otro. Botas. El sonido de los susurros se hizo eco de los pasillos cercanos, perforado por el débil zumbido de los drones que se levantan justo afuera, su presencia baja y deliberada. Por primera vez, la gente no miraba hacia otro lado. Ojos mirados por ventanas, invisibles pero demasiado presentes, y el aire se sintió espeso con anticipación. El burócrata se endureció, su expresión se endureció. Esto es una ofensa de clase 3. Ambos acaban de garantizar una borración permanente. Kalin se acercó a Rael, su brazo no tocaba el suyo, pero el espacio entre ellos era decidido, elegido. «No estamos huyendo», dijo, su voz firme, inquebrantable. Los ejecutores no se movieron. «Todavía no», continuó Kalin, sus ojos escaneando a la multitud creciente. «No con los civiles mirando». Se rompió una voz de la multitud. «¿Qué ha hecho entonces, ¿Cuál es el cargo?» El burócrata vaciló, sus ojos cambiando, un breve parpadeo de incertidumbre en su mirada. La máquina se desvaneció, momentáneamente insegura. Rael levantó la barbilla, su voz sonaba clara. «Dije que no», dijo ella, y sus palabras parecían un